Este va a ser el séptimo mensaje de Jeremías al pueblo de Dios. Capítulo pasado fue a las puertas de la ciudad a dar un mensaje acerca del día de reposo, ¿recuerdan? Y ahora Dios lo lleva a un lugar específico. Bueno, entonces Dios lo llevó a las puertas de la ciudad para dar un mensaje, y ahora Dios lo va a llevar a un lugar muy específico para mostrarle a través de una lección objetiva lo que debía decir. Y es muy conocido este pasaje, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: la palabra que vino a Jeremías del Señor diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él hacía obras sobre una rueda, y el vaso, el que hacía de barro, se quebró en la mano del alfarero, y tornó y lo hizo otro vaso, según el alfarero le pareció mejor hacerlo. Wow. Señor, gracias te damos, Padre, y bendice tu palabra, Señor, bendícenos a nosotros a través de ella también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La famosa historia del alfarero. ¿Quién ha visto trabajar un alfarero? ¿Tú? ¿Sabes trabajar eso también? ¿No? Pero los has visto. Bueno, hay 2 tipos de rueda, ¿no? Una que mueven con la mano, con una mano van moviendo la rueda y con otra van moldeando el barro, ¿verdad? Y hay otra que es la rápida, que es con los pies, y con las 2 manos van moldeando el barro. ¿Sí han visto eso? Y le van metiendo la mano hasta que le van dando forma, y ya una vez que queda formada tienen que entrar a un horno para temperatura y todo eso. Pero bueno, aquí hay una analogía muy padre de todo esto, y es como Dios, lo que quería hacer Dios con su pueblo. Una vez más llega una orden a Jeremías, y la cual Jeremías obedece. No cuestiona nada Jeremías, nunca dice: oye, pero ¿por qué tengo que ir hasta la casa del alfarero? Pues ya dime aquí, ¿no? Digo, yo si hubiera sido yo, sí le hubiera dicho eso. O sea, vete a la casa del alfarero y ahí te voy a hablar. No, de una vez dime aquí, ¿para qué voy hasta allá? Además el alfarero me cae mal. Bueno, Jeremías solo hace lo que Dios le pidió. Dice: vete a la casa del alfarero y ahí te voy a hablar. Y cuando llega a la casa del alfarero, según dicen los comentaristas culturales, que una casa de un alfarero debía ser un lugar muy amplio y debería tener un patio donde pudieran disponer del barro. ¿Ves? Por lo general así eran las casas del alfarero, eran lugares muy amplios y tenían obviamente un lugar donde ponían disponer del barro, o sea, cavar y sacar barro. Y bueno, llega y está trabajando en esta rueda. La mayoría de nosotros sabemos cómo trabaja un alfarero, obvio Jeremías también lo sabía. El punto es que él debía entender perfectamente lo que Dios había hecho y estaba por hacer para comunicarlo al pueblo. Entonces Jeremías comienza a describir lo que vio en la casa del alfarero. ¿Qué está haciendo el alfarero? Bueno, pues está trabajando y está haciendo una vasija. Dice que esa vasija en unas versiones dice se echó a perder, y en la que yo tengo dice se rompió, se quebró en las manos del alfarero. Una vez que la vasija se rompe, pues el alfarero decide hacer algo con ella. ¿Qué es? Volverla a hacer. Pero se destaca que dice según le pareció a él hacerla, ¿no? Entonces hay en el Nuevo Testamento también Pablo dice: ¿acaso nosotros le vamos a decir al alfarero cómo tiene que trabajar con nosotros? Suponiendo, nos pone a nosotros como si nosotros fuéramos el barro, y quien nos va moldeando es Dios, que es el alfarero, ¿no? ¿Y cómo nos moldea Dios? A través de situaciones. Por ahí hay una historia muy bonita, no sé si se las he contado, del concurso de alfarería, donde convocan a los alfareros de una ciudad o de una región a que entren a un concurso y a ver quién hacía la vasija o el jarrón más bonito. Entonces, había muchos, pero un alfarero en especial se puso a trabajar en este jarrón, y a cada rato lo rompía y lo volvía a hacer y lo volvía a romper y lo volvía a hacer, y hasta que dijo ya, ahora sí. Entonces una vez que lo tuvo, lo metió al horno, pero a unas temperaturas súper más altas. Y entonces, figuradamente la vasija se comenzó a quejar y le decía: ¿por qué a mí me haces esto y por qué a todas las vasijas
no las demás no les metes en esta temperatura y no las rompes tantas veces como a mí me rompiste. El alfarero no decía nada y total que llegó el día del concurso, la llevó. Y cuando la vieron los jueces dijeron, no, ya, o sea, se cierra el concurso, esta vasija es la que gana, no va a haber otra mejor, ni habrá. Y entonces le dicen, oiga, ¿y qué se puede poner aquí en esta jarra? Dice, bueno, pues es que es tan bonita y tan perfecta que no, si pones flores, las flores se van a ver feas aquí. Entonces, lo único que podrías poner aquí serían piedras preciosas, joyas. Ajá. ¿Y cuál es el precio? Dice, no, pues el precio es inalcanzable, solamente lo podría comprar un rey, ¿no? Y hacen una analogía de eso, de cómo Dios nos va trabajando, nosotros nos va moldeando, hasta dejarnos como unas vasijas perfectas y hermosas, donde solamente se pueden poner cosas preciosas. Entonces, hay varios elementos. La rueda podría simbolizar el mundo, el barro simboliza al pueblo de Dios, y el alfarero obviamente es Dios. Así que el pueblo de Dios, aunque está en las manos del alfarero, se echó a perder, es decir, se rompió. ¿Y qué tenía que hacer Dios con ese pueblo que ya no servía para nada, que se había roto, que se había desquebrajado, que estaba echado a perder ya? Lo interesante de todo esto es, dices, ¿cómo es posible que alguien que está en las manos de Dios o que está en los caminos de Dios se pueda echar a perder? Pues sucede. El domingo voy a predicar acerca de Salomón para que sepas un poquito de qué fue lo que pasó con Salomón. Pero Dios, como alfarero, tenía que reinventar a su pueblo otra vez. Y la forma que el pueblo de Dios se echó a perder fue porque se salió de las manos del alfarero para ir sobre sus propios caminos, para ir tras ídolos. Y cuando nos salimos de las manos del alfarero, ninguna vasija puede tener un buen término. Cuando nosotros nos salimos de las manos de Dios, no podemos llegar a un buen término. Entonces mira Jeremías después de que ve todo esto, y cuando está ahí me imagino que Jeremías entiende algo, eso por lo menos le cae el 20, dice, ¿por qué Dios me trajo aquí? Está viendo nada más, hasta ahí todavía no le habla Dios, él está viendo lo que está haciendo el alfarero, que está trabajando, que se le rompe la vasija y que dice, bueno, la voy a volver a hacer. Dice el 5, entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, por ventura no pondré yo a hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra gentiles y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. Pero si esos gentiles se convierten de su maldad, contra el cual mal yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. ¿Qué está pasando aquí? Okay. Viene la palabra de Dios. Una vez que Jeremías está viendo esa escena, viene la palabra de Dios, está ahí, le cae el 20 y entonces Dios le habla. Y el punto es que Dios le dice, ¿viste lo que hizo el alfarero? ¿Viste cómo se le quebró la vasija entre sus manos y la volvió a hacer? ¿No crees que yo puedo hacer lo mismo con el pueblo? Dice Dios, ¿tendré derecho yo de hacer con mi pueblo esto? ¿Quebrarlos y volverlos a hacer? La pregunta es, ¿tiene derecho el alfarero a hacer otra vasija porque el primer diseño se echó a perder? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Y aquí se menciona la casa de Israel. Y estas son las 10 tribus del norte que ya estaban esparcidas a causa de su mala conducta y del desvío de Dios, al igual que habían ido tras ídolos, por los cuales ya habían terminado esparcidos y habían sido conquistados por los asirios, ya estaban ellos dispersados por completo. Pero Dios afirma que como el barro en las manos del alfarero, así fueron esas tribus, se echaron a perder y Dios tenía que hacer algo para moldear y reinventarlas. Por ahora estaban en dispersión y ahí tenían que esperar hasta que el alfarero comience una vez más a trabajar. Pero el verso 7 menciona a otros pueblos y habla del poder de la palabra de Dios, cómo Él puede, al igual que el alfarero, destruir al instante, haciendo un contraste entre el pueblo de Dios y los gentiles. Y cómo pueden invertirse las cosas. Dios tenía planes de bendición para su pueblo, pero tuvo que cambiar el plan. Y puede bendecir y destruir a quien
Él quiera de acuerdo a su conducta hacia el Creador. Pero en el verso 8 habla que si estos pueblos o naciones, incluyendo el pueblo de Dios, está haciendo un contraste realmente, se convierte de su maldad, es decir, si se ponen en las manos del alfarero para ser moldeados conforme a la mano del alfarero, lo que iba a pasar es que ellos iban a evitar la destrucción. Dios dice que Él tiene el poder para destruir y para plantar y edificar en un solo instante. Dios tiene ese poder para hacer las cosas en un instante. Todo está en si te pones en las manos de Dios y permaneces en el cuidado y diseño del alfarero que es Dios, o si estás en las manos del alfarero resistiéndote a su voluntad. Y aquí hay dos posibles finales: terminas en bendición o terminas destruido. Entonces nosotros estamos en las manos del alfarero todo el tiempo, hermano, y Dios nos está moldeando de alguna manera, a través de la vida diaria, las circunstancias, las pruebas, las tentaciones. Ahí está Dios moldeando nuestra vida. Y cuando algo sale mal, tiene que romper. Y cuando rompe, el quebrantamiento es fuerte, ¿ves? Pero tiene que volver a moldear. Dice el verso 10 que una de las cosas por las cuales el pueblo de Dios iba a ser castigado es porque no oyeron su voz. No oyendo mi voz, dice, si ustedes hacen lo malo delante de mí, no oyen mi voz, no escuchan mi consejo. Entonces el alfarero tiene que acabar con la vasija. Y cuando Dios hace algo con una de sus vasijas, lo que haga será lo mejor para cada vasija, porque todo está ligado a la respuesta del barro a las manos del alfarero. Ahora, verso 11-12, dice, ahora pues, habla a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, dice así dijo el Señor, he aquí que yo me dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértanse ahora cada uno de su mal camino, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Mira lo que contestaron, y dijeron, es por demás, porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir y hemos de hacer cada uno el pensamiento de su malvado corazón. Wow. Ahora Jeremías, con lo que vio en la casa del alfarero, el ejemplo de las 10 tribus dispersas, ahora tiene que ir con un mensaje a Judá y a todos los moradores de Jerusalén. Y el mensaje es, ¿saben qué? Dios ya trazó su final. Dice, pero aún hay una esperanza. Si se convierten de su mal camino, y tienen que hacer dos cosas, mejorar su camino, ¿y qué? Y mejorar sus obras. Simplemente así, abandonen sus malos caminos y mejoren sus obras. Esto es todo lo que Dios pedía, arrepentimiento. Habla de un camino que se puede mejorar. En aquel entonces los caminos que eran transitados o pavimentados, no era que el pavimento como ahora, era piedra, empedrado, algunos pedazos de cerámica también llegaban a poner en esos caminos, pero eran los caminos que se transitaban. Había una avenida muy famosa que era la Vía Ignacia, algo así creo que sí se llamaba, y era un camino muy muy conocido por donde transitaba mucha gente, y aún hasta carros, no como los carros de ahora, pero sí. El camino se puede mejorar, ¿ves? Dice Dios, quiero que anden por camino transitado, no por vereda. Pero nos encanta andar en la terracería, ¿ves? Nos encanta andar en la terracería, o sea, está el camino bueno, la carretera de cuota, y nos queremos ir por la libre, ¿verdad? No, vámonos por la libre. Está re fea, no le hace, vámonos por la libre. Nos gusta más la terracería, el camino difícil, y la respuesta del pueblo en el verso 12 es tremenda, ¿no? Porque dicen, en vano nos está hablando Jeremías el profeta, dice, ya ni insistas. No insistas, Dios. Pasa muy rápido, ¿no? Ni chance me dio de pedirle dos. Entonces ellos le dicen, ¿sabes qué? En vano, no insistas, Dios. No vamos a cambiar nada en nuestras vidas. Vamos a seguir igual porque así nos gusta.
Ujú. Ni siquiera creemos el mensaje que está dando Jeremías. Es más, nos molesta. Ujú. Así que ni cómo ayudarlos a estos. Dios sabía que eso iban a contestar, pero pues ni cómo ayudarlos, ya. O sea, están totalmente alejados de Dios, perdidos por completo, no quieren saber nada. Y luego dice el 13, 14, 15 hasta el 17, por tanto, así dijo el Señor, preguntad ahora a los gentiles, ¿quién oyó tal gran fealdad que hizo la Virgen de Israel? ¿Dejará alguno por ventura la nieve de la piedra del campo que corre del Líbano? ¿Dejarán las aguas singulares frías y corrientes? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a la vanidad, y le hacen tropezar en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas, por camino no hollado, para poner su tierra en desolación y en sus silbos perpetuos todo aquello que pasare, de ella se maravillará y meneará su cabeza. Como viento solano las esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Una cosa horrible estaba haciendo el pueblo de Dios. Dice, los que pasen van a decir, ¿viste la cosa horrible que hizo el pueblo de Dios? Y después pone ejemplos de la naturaleza, de lo que debería ser consecuencia natural, y la respuesta a las preguntas espera una contestación negativa. Cuando dice, ¿faltará la nieve? O las corrientes de agua, pues obviamente no iban a faltar la nieve ni las corrientes de agua, era algo que debería suceder de manera natural, y Dios esperaba que su pueblo, en esa misma manera natural, por ser bendecidos a través de él, permanecieran unidos a él, pero dice, me olvidaron. Una vez más, el porqué del asunto y del castigo ya diseñado. Se olvidaron de Dios por completo, dejaron de caminar por el camino trazado por Dios para irse por la terracería, ¿ok? Se hicieron más difíciles ellos mismos sus caminos al dejar a Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y buscamos un camino diferente, lo único que hacemos es que el camino va a ser más difícil. Hay un camino que ya está trazado por Dios, pero nosotros queremos ir. Jesús mismo dijo, ancho es el camino de la perdición, ¿no? Pero angosto. Y con obstáculos, y estrecho es el camino que lleva a la salvación. La consecuencia de todo eso, su tierra iba a quedar desolada, y iba a ser un asombro para todo el que pasara por ahí, porque esa ciudad, el templo, era algo maravilloso, y la gente iba, solamente venía de todos lados del mundo solamente para ver el templo de Salomón en aquellos entonces, ¿no? Aunque ahorita ya el templo, no, todavía es el templo de Salomón, sí. Las consecuencias era un abandono total. Dios, quien había sido su redentor, quien los había rescatado y había formado una nación con ellos, dice, ¿saben qué voy a hacer ahora con ustedes? Les voy a dar la espalda, por completo. O sea, ya no voy a dar mi rostro a ustedes, o sea, ahora les voy a dar espalda, me voy a voltear, ya no me interesa para nada. Y ve el 18 en adelante, al 23, dice, y dijeron, mira lo que contesta el pueblo, una vez que oyen el mensaje de Jeremías que van a ser destruidos por Dios, que les ve como en feria, todo eso, y dijeron, venid y tracemos maquinaciones contra Jeremías porque la ley no faltará sacerdote, ni el consejo de sabio, ni la palabra del profeta, venid, irámoslos de lengua, y no miramos a todas sus palabras. Y luego Jeremías contesta, Señor, mira por mí, oye la voz de los que contienden conmigo, se da por ventura mal por bien para que caben hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien de ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a tus hijos a hambre y hazlos escurrir por las manos de espada, y que queden sus mujeres sin hijos, y sus viudas y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada, en guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando trajeres sobre ellos ejércitos de repente, porque cavaron hoyo para tomarme, y a mis pies han escondido lazos. Mas tú, oh Señor, conoces todo su consejo contra mí, que es para muerte, no perdones su iniquidad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti, así haz con ellos en el tiempo de tu furor, ¿ok? Entonces, cuando escuchan el mensaje de Jeremías, dicen, ¿sí? Entonces el pueblo reacciona de una manera violenta. Cuando escuchamos mensajes que nos pegan, que nos pisan los callos,
A veces algunas personas se enojan. Nah, dice. Es la palabra de Dios. Dicen, oye, hay que hacer algo contra Jeremías. Nada más se la pasa diciendo puros mensajes de que nos va a ir mal y que no sé qué. No, dice, al fin que mira, hay otros profetas, hay otros sacerdotes, otros que nos dicen cosas más bonitas. No va a faltar quien nos diga cosas bonitas, dice. Entonces, ¿para qué queremos a Jeremías? Hay que hacerle algo ya a ese Jeremías. Qué tremendo, ¿no? Entonces Jeremías comienza a oír las reacciones y comienza a clamar por la protección de Dios y le recuerda a Dios que él ha sido muy obediente al declarar la palabra de Dios, por la cual ahora todos lo odian, pero no solo eso, sino que Jeremías le dice, acuérdate que yo al principio estuve intercediendo por ellos para que apartaras tu ira, y así me pagan mal por bien, y ahora la petición de Jeremías ya no es sálvalos, sino dice, ¿sabes qué? Sí, destrúyelos. No quieren arrepentirse, no quieren escuchar y hasta me quieren matar. Dice, no voy a interceder más por ellos, ahora pido juicio. Primero pedía misericordia para ellos, pero ahora dice, no, quiero juicio. El pueblo de Dios no quiere arrepentirse, Jeremías lo entiende. Y lo quieren matar, ¿no? Pero entonces viene el capítulo 19, que es muy cortito, vamos a leerlo, dice, así dijo el Señor, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle de Beni Hibnom, que está en la entrada de la puerta oriental, y publicarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra del Señor, oh reyes de Judá, moradores de Jerusalén, así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que quien oyere le retiñen los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él perfume a sus dioses ajenos, los cuales no había ellos conocido, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, asimismo Baal, cosas que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, aquí vienen días, dijo el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet ni valle de Ben Himnón, sino valle de matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré que caigan espada delante de sus enemigos en las manos de los que buscan sus almas, y daré sus cuerpos para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y pondré en esta ciudad por espanto y silbo, todo aquello que que pasare por ellos se maravillará y silbará sobre todas sus plagas, y les hará comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el cerco y en el apuro de los que estrechan sus enemigos y los que buscan sus almas. Luego dice, quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así dijo el Señor de los ejércitos, así quebraré este pueblo, a esta ciudad, como quien quiebra un vaso de barro que no puede más restaurar, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice el Señor, y sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet, y las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron perfumes a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Volvió Jeremías de Tofet, a donde se le envió el Señor a profetizar, y se paró en el atrio de la casa del Señor y dijo a todo el pueblo, así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas y todo el mal que hablé contra ella, porque ha endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Ahora se le pide a Jeremías que vaya con el mismo alfarero, pero ahora no a verlo trabajar, ahora que le compre una vasija. Primero le mandaron comprar un cinturón, ahora le mandan comprar una vasija, ¿no? Bueno, entonces aparte de todo lo mal que le estaba yendo a Jeremías porque lo odiaban, lo querían matar, aparte tenía que invertirle a su ministerio, nada le salía gratis, él tenía que ir a comprar la vasija, tenía que ir a comprar el cinturón, nada de que, pues dame Dios para el cinturón, no, póngale usted de su lana. ¿Y para qué el cinturón se echó a perder y la vasija para romperla? Pero bueno, pero no solo tenía que llevar la vasija, sino que lo tenía que acompañar uno de los ancianos civiles y otro de los ancianos sacerdotes. Eso creo que sería muy difícil convencerlos porque todos odiaban a Jeremías. ¿Se acuerdan de ese tiburón que se llamaba Mandibulín? ¿Sí? , pues así más o menos era Jeremías. Entonces,
Nada fácil su ministerio. En alguna manera, Dios los está enviando como testigos y también para que aprendieran una lección objetiva. Así que Dios compró al pueblo, Dios compró al pueblo, ese era el mensaje, y ese pueblo realmente fue comprado por Dios. Después se tendría que dirigir a un valle muy conocido y ahí declarar lo que iba a decir. Este valle era muy conocido, ¿sabes por qué? Porque ahí se hacían sacrificios a dioses falsos y era un lugar inmundo para Dios. Ajá. Y para ellos era un lugar de idolatría. El mensaje va dirigido a todos y era un mensaje muy fuerte, destrucción de parte de Dios, las causas, infidelidad a Dios. ¿Sabes qué hacían en este valle de Ben Hinnom? Ajá, sacrificios humanos a dioses falsos, sacrificaban niños. El pueblo de Dios llevaba a sus bebés y se los sacrificaba a Moloc, los pasaban por fuego, los quemaban vivos. ¿Okay? Era una ceremonia acá medio satanicona, donde tocaban tambores, quemaban a los niños, porque si tú ofrecías, la creencia era que si tú ofrecías tu primogénito a Moloc, Moloc te iba a dar mucho más hijos, ¿no? Y tener muchos hijos en esa cultura, pues era una bendición porque todos trabajaban en la agricultura, así es de que era mucha mano de obra. Uh-huh. Y dice Dios, ¿cuándo yo les mandé que sacrificaran a sus hijos, que los quemaran? O sea, ¿cuándo? Dice, yo no les mandé eso. Eso que ustedes hacen, dice, ni siquiera pasaría por mi mente, ¿no? O sea, Dios sería incapaz de pedirle a alguien que hiciera eso. Dios nunca pidió que sacrificaran a sus hijos, y menos para un ídolo, ¿no? Así que el lugar donde Jeremías está declarando esta palabra es un lugar donde hay idolatría, sacrificios, es un valle a las afueras, ¿no?, de Jerusalén. Uh-huh. Y en los tiempos de Jesús ese valle se convirtió en un basurero. Pero ahí era un lugar inmundo para Dios, y dice, ya no se va a llamar así, ahora va a ser el Valle de la Matanza. Debido al juicio de Dios sobre su pueblo y también porque era el lugar donde se practicaban los sacrificios de niños. Entonces, iba a haber mucha mortandad, y hay un versículo ahí que está tremendo, cuando le dice, ¿saben qué? Y les voy a dar de comer a sus hijos y a sus hijas. Ajá. Unos se van a comer el hijo de otro y otros al de la otra, y ustedes, dice, porque iba a haber una situación tan grave cuando los babilonios se comenzaran a sitiar la ciudad. Obviamente al sitiar la ciudad no podrían salir ni entrar, que es lo primero que pasa, empiezan a escasear las provisiones, todo, iban a estarse muriendo de hambre. Los que no iban a morir de espada morirían de enfermedad, y los que no de hambre. Y era tanta el hambre, dice, que se van a comer a sus propios hijos. Wow. Canibalismo así de plano ya. Si eran capaces de quemar a un niño vivo, yo creo que también serían capaces de comérselo. Estaban bien mal ya. ¿Ves? ¿Hasta dónde había llegado el pueblo de Dios? Súper alejados de Dios, ¿no? Entonces le dice a Jeremías, ya que te traigas a los ancianos estos, al sacerdote, al anciano de los sacerdotes y al anciano de los civiles, cuando estés con ellos, les quiebras la vasija. Primero la compras y luego la quiebras para que vean. ¡Wow! Y obviamente, pues esos que fueron a comprarla con él, primero los tuvo que comenzar, ándale, acompáñenme a comprar una vasija, ¿no? Y, estás loco, anda, acompáñenme. Y total que llega, compra la vasija, y cuando ya está ahí, ¡pah!, se las rompe. Anda, dice, está re loco este cuate, ¿verdad? Y la palabra era, así será quebrado este pueblo y no va a haber restauración. Ajá. Una vez quebrado, un vaso quebrado no sirve para nada, ¿no? Así el pueblo ya no serviría para nada. Y tantos serían los muertos que quien quisiera enterrarlo iba a tener que hacer en este valle, porque en Jerusalén ni iba a ser posible, era una destrucción total. Tofet era un lugar deshabitado, y así iba a quedar Jerusalén en alguna forma. No escucharon, así que ahora Jeremías de vuelta se va al templo, y ahora ya que ha dicho este mensaje tan fuerte y que ha quebrado la vasija y todo lo esto que está haciendo, llega y se para en los atrios del templo, o sea, se mete al templo y se para en los atrios y comienza a decir otra vez el mensaje de destrucción. Dios va a destruir esta ciudad. Dice, porque no quisieron escuchar y endurecieron su cerviz. Wow, está tremendo, ¿eh? Cerviz tiene que ver con las cervicales.
Y aquí está hablando de algo de rigidez de cuello. ¿Alguien ha tenido rigidez de cuello alguna vez? Así que te choca. ¿Cómo te quedas? Así no puedes ni voltear por ningún lado. Estás incómodo, así. Tienes las cervix endurecidas. Así estaban estos. No querían escuchar porque su cervix estaba ya endurecida. Había una rigidez en ellos, en su mente, en su cabeza, que ya no podían escuchar nada. Como quien dice, estaban de cuello parado, ¿sí? No volteaban, eran altivos. Y esto de cuando dice rigidez de cerviz, describe a alguien obstinado, muy soberbio, que no quiere escuchar nada, que dice es en vano todo lo que está diciendo, no vamos a hacer nada, no vamos a cambiar, voy a ir tras mis ídolos, voy a seguir igual, no quiero cambiar. Y Dios les dice, es que si haces los cambios, vas a evitar la destrucción. Si mejoras tus caminos, mejoras tus obras, no nos importa. Wow. ¿Sabes qué pasó por haber dicho Jeremías este mensaje? Los primeros 2 versículos del capítulo 20. Ahí está Jeremías diciendo, este pueblo va a decir esto y esto y esto. Y Pasur, el sacerdote hijo de Immer, que presidía por príncipe en la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. E hirió Pasur a Jeremías profeta y lo puso en el calabozo que estaba a la puerta de Benjamín en lo alto, la cual está en la casa del Señor. Una vez más, ¿qué le pasó a Jeremías en su ministerio? Le dieron una paliza por esto, por haber dicho la verdad de Dios, le dieron una paliza, pero paliza, ¿eh? Y luego lo metieron en un calabozo, en un cepo, en un calabozo. Ahí métanlo, ahí. ¿Por qué? Por andar dando palabra de Dios verdadera. Y los otros, esos que dicen cosas bonitas, no. Pero este Jeremías sí, no, se pasa. Hay que darle una paliza y meterlo al calabozo. Wow. La consecuencia para Jeremías por decir la verdad, por obedecer a Dios, fue una paliza, lo metieron en un calabozo del templo. Todos los siervos de Dios, todos los que fueron usados por Dios en gran manera, no siempre recibieron recompensas. Servir a Dios y obedecer a Dios no siempre te va a traer recompensas en este mundo. Los apóstoles fueron perseguidos y según la tradición todos terminaron muriendo de manera violenta y dramática. El mismo Jesús sufrió a causa de su mensaje. Ahora se piensa que servir a Dios es para adquirir fortuna y privilegios, pero no es así. Decir la verdad, la palabra de Dios contextualizada, quizás no sea muy atractivo y quizás te puedas echar hasta enemigos encima, pero es la verdad de Dios. Y Dios quiere que así seamos nosotros, que vivamos la palabra conforme a la verdad de Dios. Porque hay muchas formas de decir palabra de Dios y motivar y todo ese rollo, ¿no? Pero la Biblia se tiene que enseñar por completo en todo su contexto. Aquí hay varias lecciones. Somos barro en las manos del alfarero. ¿Okay? Y si Dios nos quebranta es porque va a ser algo más bonito que lo que había. ¿Okay? Entonces, estemos preparados porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Cuando hay dolor en tu vida es porque Dios está trabajando en tu vida, ¿no? Cuando hay dolor en tu vida, a causa de las cosas de Dios. Cuando hay dolor en tu vida a causa de tus malas acciones, pues es otro rollo, ¿no? Pero Dios está trabajando con nosotros y nos está moldeando a través de la vida diaria, en pruebas, en situaciones, y Dios espera que salgamos victoriosos de todo eso, porque Él nos está moldeando. Nos está moldeando para llegar a ser vasijas hermosas y preciosas. ¿Okay? Dar un aplauso bien fuerte al Señor. Que Dios me los bendiga a todos.